Hola, soy Aline y en esta cápsula la idea es retomar el segundo video que había hecho para la sesión 2 del Consejo Técnico Escolar con los ejemplos que había yo puesto y hablar un poco, aterrizar las metodologías de enseñanza que pienso yo se estarían implementando en las aulas a partir de esta sugerencia pasada. Pero no nos olvidemos que la evaluación formativa es muy necesaria y entonces tenemos que planearla antes de iniciar los proyectos, no al final. Lo que me gustaría es resaltar cómo a partir de los temas que impartan y lo que decidan hacer y de cómo organicen sus secuencias didácticas, finalmente es que utilizarán diferentes metodologías y diferentes maneras de hacer la evaluación formativa. En ocasiones las van a seguir al pie de la letra, las metodologías, y en otras tomarán prestados elementos de una y de otra. Un aspecto que considero como una de las bases muy importantes de los aprendizajes es que como docentes, por ejemplo, modelemos qué es lo que queremos que suceda, que los estudiantes puedan verlo en nuestra actitud, con nuestro lenguaje, etc. De esa manera, pues verán de alguna manera lo que queremos que ellos también hagan. Entonces, ejemplifiquemos con nosotros mismos, es para mí un punto importante, lo que queremos que suceda. También otro punto es celebrar, reconocer. Cuando los estudiantes y las estudiantes hayan logrado los objetivos, es mucho más impactante una retroalimentación positiva que una negativa que no lo hiciste bien, sino que bien estuvo. Y tercero, crea o construye oportunidades para que esto suceda. No importa finalmente qué metodología utilicen, detrás de ella lo que se busca es que los estudiantes vayan construyendo un pensamiento crítico. Pero, ¿qué involucra construir o formarse con un pensamiento crítico? ¿Qué elementos requieren estar presentes? Bueno, pues el pensamiento crítico se conforma de las opiniones que tengamos todos, que tienen que ver con las creencias, lo que interpretamos desde nuestro sentir, nuestras ideas y nuestras posturas. Pero el otro, indispensable y vital, que va a integrar el pensamiento creativo, son las argumentaciones. Es decir, aprender a argumentar en conocimientos científicos, en opiniones de expertos, no la nuestra, sino cómo la nuestra se relaciona con la de los expertos, ¿ok? Entonces podemos emitir posturas ante los hechos, pero partiendo de estudiosos del área. En los proyectos, aprendizajes basados por proyectos, como docentes, pues hay varias cosas que debemos de hacer. Planificar y preparar la información y los materiales que van a utilizar los alumnos y alumnas. ¿Cómo va a ser? Segundo, la retroalimentación docente que les demos y que debe ser continua. Favorecer el proceso más que el producto final. El aprendizaje por proyectos vincula con el modo de saber diferente, entonces lo vamos a hacer. Estas metodologías van también a incidir en la expresión oral, ya que van a exponer sus ideas realizando un trabajo de escritura o de prácticas orales. Por otro lado, también se van a enfrentar a situaciones que deben resolver, que van a estar conectadas con situaciones de la vida real. En el video de la segunda sesión, el que ya se publicó, propuse iniciar con el libro de proyectos de aula, que justo propone llevar a cabo un aprendizaje por proyectos. Además, también les sugerí hacer lecturas en voz alta, ¿no? De 2 libros, bueno, empecé con 2 libros álbum que justo contribuyen a ahondar en el tema. Y a partir de ellos, organizar tertulias literarias o ambientes dialógicos, iniciando por
nuestros saberes, los saberes de los niños y las niñas, sus saberes previos, y complementando con la información que se leyó. Es decir, hablar de nosotros como lectores, hablar a los otros, o sea, compartir, hablar con los otros para construir y hablar de lo nuevo que aprendimos. ¿Y qué significaría resignificar? De esta forma incorporamos elementos del campo de lenguajes, ¿no? Del campo formativo de lenguajes. Después sugiero hacer uno de los proyectos escolares en los que se utilizaría la metodología STEAM, ya que además de explorar elementos físicos y químicos, también se hablará de conceptos matemáticos. Y hay que seguir estos pasos que ya conocen o que hay cápsulas que yo ya he hecho. Finalmente, al hacer la encuesta en la escuela y hacia la comunidad, también se utilizan elementos de proyectos hacia la comunidad, como por ejemplo investigar sobre los alimentos de su entorno, si se cocina, qué cocinan, y entonces esto también incide en el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Pero si además, por ejemplo, se organizase un proyecto para hablar hacia la comunidad de la alimentación, de qué es una alimentación sano, qué es no comer sano, y se hace un planteamiento de cómo incidir y cómo tratar de repercutir para una mejor alimentación, entonces estamos incidiendo positivamente en la comunidad y eso lo volvería o podría convertirlo en un proyecto servicio, ¿ok? He hecho cápsulas, como les decía, de las diferentes metodologías que pueden consultar y buscar en el canal de Colorines Educación y que te las explican con detalle. Ahora bien, ¿qué metodologías se usaron en la cápsula de la sesión 2, por ejemplo? Entonces, resumamos: aprendizaje por proyectos, ABP, STEAM, aprendizajes de la comunidad, y si se organizara algo para contribuir hacia la comunidad, entonces también incluiríamos aprendizaje servicios. Ahora bien, ¿qué campos formativos se utilizaron en ese ejemplo que vimos mayormente? Bueno, pues lenguajes, del humano a lo comunitario y saberes y pensamiento científico. Y ahora bien, ¿qué ejes articuladores? Bueno, pues mayoritariamente, dependiendo de las actividades que finalmente ustedes hicieran, se incluirían los ejes articuladores de género, vida saludable, inclusión, ética, naturaleza y sociedades, y pensamiento crítico. Ahora bien, pasemos ahora sí a la evaluación formativa, que busca que los alumnos y alumnas reflexionen. Ese es uno de los puntos esenciales sobre, por ejemplo, sus habilidades metacognitivas, que pensaron mientras hacían, etc. También van a adquirir conocimientos nuevos, también se van a fortalecer sus capacidades, porque algunos de los procesos que los estudiantes van a hacer, bueno, tienen que hacer investigaciones y utilizan para recurrir a ella diferentes soportes tecnológicos. Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta para nuestra evaluación formativa. En consecuencia, ¿qué podría buscarse o hacerse en la evaluación? Desde mi perspectiva, por un lado, yo querría analizar el proceso individual de cada niño y niña. Es decir, qué hizo, cómo lo resolvió, cómo lo integró, la información, y para ello, durante el trabajo de esos temas, bueno, pues habríamos estado haciendo actividades que ejecutarían algunas de manera grupal y otras individual. Las actividades grupales o individuales las irían integrando a su portafolio de evidencias. Sin embargo, esta evaluación no es completa, ya que para eso se necesita que cada niño y niña reflexione sobre su propio proceso metacognitivo.
Es decir, llevar a cabo también una autoevaluación del que los niños hagan sobre el proceso. Ten planeadas, por ejemplo, las preguntas que podrías hacer con anticipación. También, dependiendo de los elementos que hayas trabajado para saberes y pensamiento científico, quizá podrías hacer una evaluación ya más de tipo un examen, digamos, en la que tomes en cuenta la construcción y comprensión, por ejemplo, del uso de gráficas, la distribución de respuestas de los datos, que los estudiantes puedan arreglarlas en el orden de los más frecuentes a los menos frecuentes para hacer su gráfica, ¿no? Esto que fuera lo que vieron, pues podría estar en esa evaluación. Y, por ejemplo, también sobre los procesos químicos de los que hicieron experimentos y de las conclusiones que obtuvieron a partir de estos experimentos, cómo esto los llevó hacia la teoría. Entonces, eso lo integrarías también en la evaluación. Como aspecto final, pero no menos importante, es que en este tipo de metodologías se ejercitan también habilidades sociales, ya que los alumnos y las alumnas deben cooperar entre sí y convivir con los otros, construir aprendizajes en grupo, donde la empatía, la inteligencia emocional, la escucha activa están presentes, ¿no? Sin dejar de lado, por supuesto, la asertividad. Y bueno, pues para ello puedes desarrollar una evaluación que podría ser como utilizarla a lo largo de todo el año, que podría ser la base de una encuesta de actitud sobre los aspectos socioemocionales. Esta encuesta tendría dos respuestas, la tuya, que representa tu perspectiva, y la del alumno o alumna a partir de lo que ellos sintieron. Y luego el diálogo de ustedes dos integraría lo que sería ese cuestionario. Entiendo que solo abordé de forma general el tema, y es que recordemos que no hay recetas de cocina. Todo depende de muchos factores, pero lo que sí es real es que la evaluación formativa requiere habilidades de nosotros, y es que seamos como detectives y que unamos las diferentes pistas para obtener un todo. Si te gustó la cápsula, dale like, comparte y síguenos en Colorines Educación. Y aquí te pongo unos enlaces de otras cápsulas que te pueden complementar el tema. Y hasta la próxima.